Iglesia, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a un año nuevo y le damos gracias a Dios porque estamos aquí hoy, diosidencialmente el primer día de la semana, adorando al Señor en el primer día del año. Los pronósticos eran críticos. Algunos pensaban que solo el grupo Alabanza y los pastores iban a estar adorando, pero para la gloria de Dios, una vez más, el Señor trajo a su pueblo a alabarle. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor y a suplicarle que hable a nuestros corazones. Amado Dios, soberano Rey y Señor, te glorificamos, te alabamos una vez más, Señor, porque siempre nos das más de lo que merecemos y siempre nos das más de lo que necesitamos, Señor. Tú eres tan bueno, Señor, aún nosotros siendo infieles, pecadores, aún fallándote, y siempre tienes tanta bondad para con nosotros, Señor. Siempre tienes tanta gracia, Señor. No entendemos, Dios, no entendemos cómo es posible desobedeciéndote tanto, pecando contra ti, Señor, a veces con enojo, a veces con descontento, a veces con apatía, a veces con murmuración, con queja, y aún así tú sigues siendo fiel para tu propia gloria, Señor. Gracias, Señor. No te merecemos, Dios, de verdad, no te merecemos. Y a ti, Dios mío, te place el seguir sosteniéndonos y el seguir llevándonos hasta la meta. Gracias por Cristo, porque sin Cristo eso hubiera sido imposible, Señor. Y gracias porque ahora cuando ves nuestro pecado, lo ves a Él y por eso somos aceptos delante de ti, Señor. Gracias por esta fe, Dios, que tú has permitido que nosotros podamos tener, Dios. Esta fe, Señor, en la cual aún en medio de la oscuridad, Señor, podemos seguir confiando en ti, Señor. Gracias por poner esa fe ahí, Señor. ¿Qué fuera de nosotros sin esa fe, Señor? Gracias por llamarnos hijos tuyos, Señor. Ahora, mi Dios, el clamor mío en esta hora a ti, amado Padre Celestial, Señor. Mi ruego es que seas tú, Señor, hablando a este pueblo, a estos hijos tuyos que se han levantado hoy con el deseo de alabarte, con el deseo de escuchar tu voz. Quizás algunos han venido hasta sin deseo, pero en obediencia están aquí. También te damos gloria por eso, Señor. Quizás a uno han venido a rastras, a empujones por un familiar, pero están aquí, Señor, y van a escuchar tu palabra. Y para ti no hay casualidad, Señor. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Amén. Y normalmente, 1 de enero se hacen predicaciones de resolución, donde las personas quieren empezar una dieta nueva, ejercicio, planes de maestría, planes de diferentes cosas. Yo voy a tratar de hacer alguna resolución, pero no va a tener nada que ver con eso. Si los defraudo, me perdonan. De corazón se los digo. Hay una palabrita que quizás ustedes han escuchado en algún momento. Se llama la palabra resiliencia. No sé si han oído esa palabra. Después la buscan en Google, no la busquen ahora. Este término no existía antiguamente. Es un término que han adoptado los psicólogos haciendo observaciones de personas que han pasado por diferentes situaciones difíciles. Hay personas que ellos no lo desean, pero quizás han nacido en hogares disfuncionales, con padres violentos, padres que han abandonado a su madre. Ellos se han enfrentado a situaciones precarias y en medio de esa situación la tendencia es que los hijos repiten los patrones de los padres. En el mundo de la psicología, los hijos o las personas que logran salir de esa situación se le conoce como personas que muestran esa resiliencia. En otro sentido, de otras maneras, personas adultas en sus trabajos, en medio del estrés, de situaciones difíciles, personas que no se caen, que no se mueren, sino que siguen adelante, que salen a flote y que siguen peleando, son personas que se nombran con este término. Ahora, lo que yo les propongo hoy es algo un poquito diferente a lo que dice la psicología. Recuerden, la psicología no es una ciencia exacta, de hecho no es ni una ciencia médica confirmada. Y lo que yo les propongo es creyentes viviendo para la gloria de Dios. Hay un término de los que acuñó la Reforma que se llama Soli Deo Gloria. Solamente a Dios la gloria. Cuando usted vaya a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo nos dice:
ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Yo creo que un verdadero creyente, tengo esto medio desarmado, me perdonan, no sé qué pasa, pero ahí vamos a darle con la ayuda de Dios. Y yo quiero que más que pensar en ser personas que muestran una buena resiliencia, porque hay todo tipo de estrategias de cómo salir de los problemas y de cómo mostrar que tú sí, que tú puedes salir de los problemas y que tú eres diferente a los demás. Yo quisiera que hoy todos aquí nos vayamos con el planteamiento y con el deseo en nuestro corazón de vivir para la gloria de Dios, venga la situación que venga a nuestra vida. Creo que no necesitamos un término de la psicología para definir lo que es vivir para la gloria de Dios. Todos nosotros hemos atravesado, estamos atravesando o atravesaremos situaciones adversas. El creyente ha de atravesarla confiando en Dios y queriendo darle la gloria y el reconocimiento siempre. El deseo, la actitud de nosotros como creyentes debe ser: atravesemos la situación que nos toca atravesar, venga lo que venga. Padre, ayúdame a atravesar esta situación confiando en ti y buscando darte la gloria. ¿Y por qué digo ayúdame? Porque ninguno de nosotros, si somos verdaderos creyentes, podemos reconocer que podemos. Nosotros hemos visto el capítulo 5, hemos visto toda la carta, ya estamos llegando al final, gracias a Dios. Me da dolor con los hermanos de la plantación, no van a poder escuchar la última parte, le mandamos el link después, porque me gustaría que pudiéramos terminar la carta juntos. Pero nosotros estuvimos viendo en el capítulo 5, versículos del 1 al 9, diferentes directrices que Dios da, directrices importantes. Nosotros vimos ahí cómo Dios le habla a los pastores y que le dice a los pastores: pastoreen. Después se dirige a un grupo de jóvenes, quizás jóvenes de la iglesia, pero en general a la iglesia en un sentido le está hablando. ¿Y qué le dice? Sométanse a sus pastores. Le dice a los pastores: sométanse como una oveja más también a sus hermanos. Estuvimos viendo el domingo pasado la necesidad de cultivar la humildad. Dios nos dice, si nosotros queremos llegar a la meta, si queremos llevar bien, tenemos una necesidad de estar constantemente cultivando la humildad. Pero Dios nos dice también en la palabra de Él, versículo 7, que nosotros tenemos la necesidad de cultivar una confianza en Él. Necesitamos seguir cultivando esa confianza en Dios cada día. Nosotros tenemos que aprender cada día más quién es ese Dios, cada día más cómo funciona el mundo espiritual, para cuando nosotros nos encontremos en una situación, traer a nuestra mente algo tan sencillo como: Dios está al control de esta situación. ¿Por qué a mí se me olvida eso? Estoy descansando en Dios, estoy confiando en Dios, porque quizás todas las ansiedades, todas las situaciones que estás atravesando es porque no estás aprendiendo a cultivar la confianza en Dios. Y yo no digo que eso es automático, yo no digo que eso es fácil, yo no digo que eso se consigue yendo a Publi o a Walmart y comprándolo. Es una relación con Dios, es una pelea, es una lucha. Y en ese sentido también vimos cómo nosotros también debemos estar alerta y debemos estar preparados para las acechanzas del enemigo y de Satanás. Cuando digo todo esto, me estoy refiriendo a directrices que Dios nos da, éticas que Dios nos manda a sostener. Tú como creyente regenerado, como persona que has sido salvado por la gracia de Dios, tienes que con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ser obediente a estas directrices que están aquí. No sé si me hago entender lo que les quiero decir. Yo te lo voy a decir de otra manera y espero no confundirte. De ti depende ser fiel al 100% de eso que yo te estoy diciendo. Ahora hoy vamos a hablar en un sentido completamente diferente y Pedro lo sabe. Pedro sabe que somos humanos, Pedro sabe que fallamos y Pedro sabe que en muchas ocasiones no vamos a hacer la voluntad de Dios. Por eso él empieza en el versículo 10 con una palabrita muy importante y que dice: más Dios. Y ahora Pedro quiere que nosotros quitemos la mirada de dentro de nosotros mismos y pongamos toda nuestra mirada en Dios y su gloria. Ahora Pedro quiere que ya les di las directrices que ustedes deben procurar, que ustedes deben hacer todo lo posible por poner en práctica en medio de esa situación adversa, en medio de esa situación difícil que les ha tocado vivir. Manténganse haciendo esto, esto y esto. Más, pero, sin embargo, Él está haciéndonos
entender que les va a hablar de algo diferente ahora. Aun cuando fallemos, aun cuando no demos en el blanco 100%, aun cuando sí lo hagas bien, recuerda lo que viene ahora. Y el título de nuestro mensaje, de nuestro pequeño mensaje en esta tarde es una obra dolorosamente necesaria. Una obra dolorosamente necesaria. ¿Y por qué les digo esto? Porque Dios obra en el creyente mediante el dolor para su propio reconocimiento. Dios obra en el creyente, Dios trabaja en los creyentes mediante el dolor para su propia gloria, para su propia fama, para su propio reconocimiento. Otra manera de decirlo, la herramienta para Dios moldear nuestro carácter y nuestra vida es el sufrimiento, mi hermano. Que nos guste, lo natural es que no nos guste. Que estemos de acuerdo, Dios no nos está preguntando si estamos de acuerdo o no. Él es el soberano, nosotros somos sus criaturas y nosotros le debemos todo a Él. Pero esa es la herramienta que Dios ha escogido. Amado hermano, cómo Dios obra en el creyente mediante el dolor para su propio reconocimiento. Cómo Dios obra en nosotros los creyentes a través del sufrimiento, mediante el sufrimiento, para su propio reconocimiento, para que nosotros pongamos más la mirada en Él, para que nosotros nos centremos más en Él y menos en nosotros mismos. Pues para su propio reconocimiento, Dios obra mediante el dolor en los creyentes. Primero que todo, vamos a estar viendo 2 puntos solamente en esta mañana. Y nuestro primer punto es completando lo que falta. Completando lo que falta. Quiero que todos leamos el versículo 10. Eduardito lo leyó. Y en el versículo 10 dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuche bien, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No sé si han tenido el placer, el privilegio de ver un escultor trabajando en una escultura, ya sea con cemento, con barro, con arcilla, o han visto una pintura cuando un pintor empieza a pintarla. Hay un punto cuando ellos empiezan a trabajar que nosotros no sabemos qué van a hacer. Uno empieza a ver la obra, sobre todo con los pintores, me ha pasado, tengo amigos que son pintores, y tú crees que va a pintar un caballo y termina pintando otra cosa que no era un caballo. Pero también hay un punto donde la obra ya para nosotros está acabada. Nosotros miramos la obra y decimos, wow, y ya se nos... Y abrimos los ojos y decimos, qué bello, qué hermoso quedó eso. Pero el escultor que está trabajando dice, no le he terminado. Todavía le faltan muchas cosas a esa obra. Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Para mí está casi completa, está terminada. Pero él es el artista que está trabajando con la obra. Él sabe lo que le falta a esa obra. Asimismo, Pedro está viendo, dirigido por el Espíritu Santo, por supuesto, la obra que Dios está haciendo en el corazón de esos creyentes. Miren todo lo que han aguantado esos creyentes. Para nosotros llegar al capítulo 5 con todo lo que han vivido, nosotros pudiéramos decir, esos creyentes son cinta negra en cristianismo. Esos creyentes, vaya, yo quiero ser como esos creyentes. Pero ¿qué dice Pedro? Dirigido por Dios y dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Todavía le falta. El artista tiene que seguir trabajando en ello. Y va a seguir trabajando en ello. ¿Y cuál es la herramienta que va a utilizar? El sufrimiento y el dolor. ¿Quién es el artista de esta obra en la vida de estos creyentes? Dios. Los creyentes son la obra de arte. Los padecimientos, los sufrimientos son el medio por el cual Dios lleva a cabo su obra. Dios está trabajando en estos creyentes a través del sufrimiento. Ahora, cuando la obra se va a acercar a su estado final, cuando nosotros podemos saber que ya la obra está casi cerca ya de su estado final. Pues vamos a leer el versículo 10 para darnos cuenta. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuándo la obra va a estar cerca de su estado final? Cuando nosotros nos parezcamos, o nos padezcamos, o se me olvidó la palabra, seamos más semejantes a Cristo. A medida que nosotros nos parecemos más y más y más a Cristo, en ese momento la obra está más y más y más completa.
Veamos qué tiene que decirnos el apóstol del artista que trabaja en la obra de nuestras vidas. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro del artista? Ya dijimos que el artista, ¿quién es? Dios. Él nos va a decir algo acerca de Dios. A medida que el creyente luce más y más como Cristo, que Dios va trabajando, pero vamos a ver qué nos dice de ese artista que está trabajando. Y él utiliza dos calificaciones para hablar del artista. Y la primera calificación dice que es el Dios de toda gracia. ¿Cómo se dirige a este artista? Él se dirige diciendo que Dios es el Dios de toda gracia. Note que no dice el Dios de ninguna gracia, no dice el Dios de alguna gracia, sino que con toda intención dice el Dios de toda gracia. Y si usted va al original, al griego, ese toda significa toda. Lo puede ir y lo puede buscar en un diccionario. Lo que está diciendo es que Dios es el dador de toda gracia. De la gracia especial de Dios que nos lleva a salvación. De la gracia común que permite que los creyentes no sean destruidos ahora mismo por la gracia de Dios. Porque saben que la paga del pecado es muerte. Y si no fuera por la gracia común de Dios, ninguno de nosotros estuviera aquí. Ninguno de nosotros estuviera vivo. Los pecadores no estuvieran haciendo. Y usted dice, pero ¿cómo hay tanta maldad en el mundo? Pero si no fuera por la gracia común de Dios que la restringe, todo estuviera mucho peor de lo que está. Pero Él es el Dios de toda gracia. Y cuando se refiere a toda gracia, en mi caso particular, yo creo que está hablando en el sentido de la salvación. Ahora, cuando nosotros vamos al contexto, recordamos el contexto, estos creyentes están padeciendo, ellos están sufriendo por ser cristianos. El versículo 10 lo recuerda, Pedro lo recuerda una vez más. ¿Y qué dice? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. En otras palabras, ellos venían padeciendo, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? Se acabó el padecimiento, nótelo. No, van a seguir padeciendo. ¿Y qué dice él? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hay dos observaciones que tenemos que hacer aquí. La primera, la palabra padecido aquí en el original, ¿saben qué significa? Dolor. Después que sufran un poco más de dolor, literalmente dolor. Y cuando se refiere a un poco de tiempo, no está diciendo un año, 5, 10, sino que lo está comparando con la eternidad. Y comparado con la eternidad, ese dolor que para nosotros ahora es inmenso, es real, parece que no se va a acabar. Pero eso, mis hermanos, nosotros no pensamos en la eternidad. Eso comparado con la eternidad, dice el apóstol Pedro, que es un poco de tiempo. Sea lo que sea que usted está padeciendo ahora, usted está padeciendo, aunque usted no lo crea, comparado con la eternidad, donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, lo cantamos en las alabanzas, sea que lo que sea comparado con eso, es nada. Pero al mismo tiempo, ese poco de tiempo está lleno de dolor. Pero ¿qué es lo hermoso de esto? Es Dios de toda gracia. Están pasando por un periodo de dolor, les duele lo que están pasando, les duele en el corazón. Ellos no quisieran encontrarse en esta situación, pero ahora Pedro no puede hacer nada para cambiar esta situación porque él no tiene poder para hacerlo. Pedro no tiene una lámpara maravillosa, Pedro no tiene nada que pueda hacer para cambiar esta situación, pero hay algo que Pedro puede hacer. Y Pedro sabe que este sufrimiento es necesario en la vida del creyente. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer Pedro? Lo que puede hacer Pedro para ellos y para nosotros hoy es recordarnos quién es ese artista. Es recordarnos quién es la persona que está trabajando con nuestras vidas y nuestros corazones. Esa persona no es un masoquista, esa persona no es un asesino, no es un homicida, no. Esa persona es el Dios de toda gracia. Por eso utiliza esta calificación. Cuando Dios los salvó a ellos, ¿por qué los salvó? Por su gracia. Los creyentes que Pedro les está escribiendo, ¿merecían ser salvos? Por supuesto que no. Por su propio pecado, por su propia confesión, ellos estaban descalificados delante de Dios. Ellos eran pecadores y no merecían el favor de Dios inmerecido. Pero Dios, el Dios de toda gracia, los salvó completamente. El que llamó a los creyentes por su gracia es el que hasta ahora les ha permitido perseverar por su gracia a pesar del sufrimiento, pero también es el Dios que con toda su gracia los va a acompañar hasta el final para que sigan soportando el dolor de esta vida, el dolor
que les tocó vivir a ellos y que quizás nos toca vivir a nosotros hoy. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra en nosotros, también la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Un comentarista expresa lo siguiente, y creo que está completamente acertado. Los sufrimientos de los creyentes son intensos, pero la gracia de Dios es aún más fuerte. Los sufrimientos de los creyentes son intensos, pero la gracia de Dios es aún más fuerte. Piense en su última prueba. Piense en su última situación adversa que usted atravesó y por qué usted está aquí hoy. No es por su capacidad de resiliencia. No, es por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios ha sido suficiente, abundante para con nosotros. ¿Y cuál es la segunda calificación que da de este artista? La primera dice que es el Dios de toda gracia. ¿Y cuál es la segunda que dice? Que es el Dios que llama. Él se refiere a Dios como el Dios que llama. Ese Dios que está trabajando con nuestros corazones, que está trabajando con nuestra vida, es el Dios de toda gracia, pero también es el Dios que llama. Y nosotros leemos el texto y dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él fue el que nos llamó, mis hermanos. Él fue el que nos llamó. Siempre me gusta ilustrarlo, quizás sea un poco cansón. Nosotros íbamos caminando en un sentido contrario completamente a Dios y Dios nos llamó. Y cuando Dios nos llamó, nosotros dimos un giro en nuestra vida de 180 grados y nosotros fuimos detrás de la voz de Dios. Pero si Dios no nos llama, ¿sabes para dónde estuviéramos nosotros? Más y más cerca del infierno. Pero Él es el Dios, no solo de toda gracia, sino el Dios que llama. Y la palabra que utiliza aquí para llamado es calesa y la ha empleado varias veces en la carta. Yo quiero que me sigan en la carta. Vamos al capítulo 1, versos 15 y vamos a leer algunos textos. Capítulo 1, primera de Pedro, versículo 15. ¿Y qué dice la palabra en el versículo 15? Si no, ¿cuántas veces mira Pedro empleando esta palabra? Y ahora llega el capítulo 5 y la sigue empleando. Y dice el versículo 15, si no, como aquel que os llamó, ¿quién nos llamó? Dios, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 2, versículo 9 y versículo 21. Si no trajo la Biblia, se embarcó. A la iglesia se trae la Biblia. Si no, enciéndela en el celular por lo menos. Capítulo 2, versículos 9 y 21. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el versículo 21, en ese mismo capítulo dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro capitán sufrió, nosotros vamos a sufrir. Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Bien importante, amado hermano. Mira al hermano que está a tu lado un momentico. Y si quieres, mira al otro también. Y ahora lee el texto. Y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario. Por el contrario, bendiciendo. Pero mira lo interesante. Sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Mis hermanos, ¿a qué nos llamó? Según nuestro texto, ahora estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Y a qué dice que nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a través de Cristo. En otras palabras, nos llamó por su pura gracia para que fuéramos salvos a través de los méritos de Cristo. Y nosotros sabemos que la obra no está completa hasta que los creyentes no son completamente esculpidos, tallados a la imagen de Cristo. Pero tienen el aliento de que el Dios que los llamó los sostendrá por su gracia mientras continúa laborando en sus vidas. En lo que Dios sigue dándonos sus pinceladas, en lo que Dios sigue dándonos sus martillazos por un periodo de tiempo que comparado con la eternidad no es nada. Pincelazos que duelen, pincelazos que se sienten de verdad en el corazón. En lo que Él hace eso, Él nos llamó
pero Él nos llamó y nos soltó y nos dijo, ahora arréglensela ustedes, sino que Él nos llamó y con su gracia Él nos sostiene y nos sostiene hasta el final. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora Pedro utiliza 4 palabras para dejarnos saber que la obra no está acabada. Si todavía usted está sentado ahí y usted dice, Eri, ¿tú no me has mirado a mí? Yo soy un creyente de los de verdad, yo leo la Biblia, ayuno, oro, yo sirvo. Yo fui el primero que llegó hoy. Cuando estaba el hermano que iba a abrir la puerta, yo estaba al lado de Eri. Entonces, para ese tipo de hermanos, si usted se encuentra aquí hoy, primero que todo arrepiéntase y después le voy a decir lo que dice el Señor en su palabra. ¿Y cuáles son las 4 palabritas? Él mismo, versículo 10, la parte final, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y estas son palabras para mostrar deficiencia. ¿Cuáles son las deficiencias? Cuando Él dice Él mismo os perfeccione, significa reparar, ajustar, completar totalmente. Amado hermano, no estás completo. Todavía hay cosas en ti que hay que reparar. Todavía hay cables sueltos, hay tornillos que están flojos y el artista tiene que venir y apretarlo. No sé si ustedes han apretado un tornillo y usted lo aprieta, pero cuando lo hace así al final, hasta a usted le duele. Usted siente que todavía hay cosas que están mal en nuestra vida. Hay cosas desajustadas en nuestros corazones y el Señor las quiere reparar. Él nos ama tanto que Él no nos quiere dejar igual. La segunda palabrita, afirme, y significa dejar firme. En la predicación pasada nosotros mencionábamos Lucas 22:32 y el Señor le decía, ¿te acuerdas? Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Siempre es el Señor, siempre es Él la gloria, siempre es Él el que lo hace todo, siempre es Él el que está en el medio de todas las cosas, mi hermano. No hay gloria para nadie más que no sea para nuestro buen Dios. Amén. Amén. Ahora Él le dice a Pedro, Pedro, confirma a tus hermanos. Es la misma palabrita. Pedro, deja firme a tus hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nosotros estamos un poquito bien, o por lo menos estamos caminando lo mejor posible al darnos cuenta que estamos mal y luchando por estar bien. Ya eso es un paso. El tú darte cuenta que estás mal y que lo necesitas a Él y que quieres que Él trabaje en ti, eso es un paso. Pero a veces vamos reparándonos y reparándonos, pero con visera. O sea, nosotros estamos en ese proceso de reparación, pero no miramos para otro lado que no sea para nosotros mismos. Y en el caso mío hay que encoger la barriga. Y uno mira abajo y mira arriba, pero no mira al lado. Por eso Él le dice a Pedro, Pedro, en lo que vas caminando, perfecciona a tus hermanos. Mantén firme a tus hermanos. Porque puede que tú estés caminando bien. Gloria a Dios por eso. Puede que el Espíritu Santo esté trabajando en tu vida de una manera tal que tú de verdad te estás dando cuenta, estoy pecando de orgullo, estoy pecando de falta de humildad, o estoy pecando de descontento. Cualquiera se puede descontentar. Estás en una situación de tu vida, quizás acabaste de llegar al país, estás viviendo en una cajita de 4x4, no tienes ni dónde sentarte y realmente en el pecado de nosotros estás descontento, pero estás bien porque reconoces que es pecado, te arrepientes delante de Dios, le pides a Dios, ayúdame a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso está bien, pero no es suficiente. Por eso le dice a Pedro, afirma a tus hermanos. Pero él sigue con las deficiencias. Y después dice, fortalezca, fuerza y establezca. Y la palabra establezca significa cimentar. Y hablábamos en la predicación pasada, no debemos llevar un cristianismo de altos y bajas, como estas cosas que hay en los parques de diversiones. No debemos llevar un cristianismo así. Eso es peligroso. En la medida de lo posible debemos llevar un cristianismo estable, cimentado. En algún momento hay una caída, nos levantamos por la gracia de Dios. Recuerda, la gracia todo lo cambia. Le pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. Pero a Dios no le agrada que hoy estés arriba, mañana abajo. Hoy arriba, mañana abajo. A Dios no le agrada eso. Y Él le dice cimentado. Ahora, me gusta cómo el nuevo comentario americano, explica estas 4 palabritas. Y dice lo siguiente. Estos 4 verbos diferentes describen la promesa de Dios para los creyentes. No hay necesidad de distinguir cuidadosamente entre los significados de los verbos, ya que juntos hacen hincapié en el mismo punto. El Dios que ha llamado a los creyentes a la gloria eterna los fortalecerá y los fortificará para que sean capaces de aguantar hasta el final. Cumplirá su promesa de salvarlos y liberarlos. Lo que está haciendo Pedro con estas 4 palabras es diciendo que a través del dolor
Él está produciendo todas esas cosas en nosotros. Él lo que está haciendo es fortaleciéndonos, afirmándonos en la fe. A través de todo el sufrimiento que llega a nuestras vidas, Dios está trabajando con nuestros corazones para hacernos más y más parecernos a Cristo. Amado hermano, el artista de esta vida, que es Dios, el escultor, trabaja con golpes pesados y secos. Él da duro, paf, paf, pero son golpes precisos. Él sabe dónde tiene que dar. Él sabe qué tiene que quitar. Él sabe dónde va la lija. Y si no, mira tu corazón. El año pasado, ¿cuántas cosas no has atravesado? Y por la gracia de Dios, este 1 de enero, domingo 1 de enero, mira a ver si no ves algo diferente en ti. Si eres alguien verdaderamente regenerado. ¿Por cuántas cosas pasaste en este año? Pero ahora puedes ver un brillito. Puedes tener una pequeña visión de lo que Él está haciendo con tu vida y con tu corazón. Todo lo que padeciste no fue en vano. Dios tenía un plan y un propósito. Ahora, Dios sabe dónde aplicar más pintura. Él sabe lo que le falta a la obra, pero sabe también cómo suplirlo. Él no le debe nada a su obra. Él se lo da todo por gracia. Amados hermanos, asimismo como estos creyentes amados están sufriendo por causa de Cristo con dolor, muchos de ustedes van a sufrir por ser cristianos. Vamos a sufrir de manera diferente, ya sea de una manera activa o de una manera pasiva. ¿A qué me refiero con una manera activa? Por ser creyente, puede que de muchos de ustedes se van a empezar a burlar en los empleos. Ahí en tu centro de trabajo te van a empezar a rechazar, a echar a un lado. Cuando todo el mundo quiere hablar de las cosas que hablan las personas que no aman a Dios, te van a dejar a un lado. Cuando tú empieces a expresar opiniones diferentes a las de ellos, se van a burlar de ti, te van a criticar. Eso mismo va a pasar en tu escuela. Nosotros decimos el centro de trabajo, pero los jóvenes que están en la escuela les va a pasar lo mismo. Si tú eres un joven que quieres mostrar un cristianismo radical, tan pronto, cuando tú empiezas a comportarte de esa manera en tu escuela, te van a criticar, se van a burlar de ti. Mira, señorita todavía con 16 años, y sí, con 30 también. ¿Y qué problema? Lo estoy haciendo para la gloria de mi Señor. Y si eres un varón te va a decir, pero todavía tú no has tenido relación con ninguna muchachita. No, me estoy guardando para mi Señor. Y cuando usted decida vivir de esa manera, eso cuesta. Cuando en su centro de trabajo todo el mundo, cuando se acabaron los 15 minutos, sigan conversando 5 minutos más y usted se para a prender la máquina, lo van a criticar. Cuando a las 5 menos 10 minutos todo el mundo paró de trabajar, pero hay que trabajar hasta las 5 y esos 10 minutos usted no coge aunque sea la escoba y se ponga a barrer, o al revés, usted coja la escoba y se ponga a barrer, lo van a criticar. De manera activa, vivir para la gloria de Dios cuesta y vamos a ser criticados. O puede ser de manera pasiva. Ahora viene la temporada de taxes. Los que llevan más tiempo en Estados Unidos saben lo que es eso, la temporada de los impuestos. Y si usted es un verdadero creyente, usted va a reportar verdaderamente lo que usted ganó. Y usted va a hacer los taxes de una manera correcta y te va a costar. Que tus hermanos, tus amigos, ¿cuánto coge? 6,000 pesos, 7,000 y tú, ¿por qué a mí 800? Entonces empieza a entrar ese bichito y al año que viene usted quiere poner que tiene 5 hijos, 2 esposas y todo ese tipo de pecados, pero a Dios no le agrada eso. Vivir para la gloria de Dios, ya sea de manera activa o de manera pasiva, te va a costar. Si tienes un negocio y quieres hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios, te va a costar. Te va a costar, vas a ganar mucho menos que otras personas que están haciendo los negocios como quiera y sin importarle nada, que solo tienen su meta en lo temporal, Si estás en medio de procesos legales, amados hermanos de Cuba, de Colombia, de Venezuela y de otros países que están llegando, si quieres hacer los procesos legales de la manera correcta, como a Dios le agrada, te va a costar, ya sea de manera activa o de manera pasiva. Vivir para la gloria de Dios duele y cuesta, pero recuerda, Él está formando la imagen de Cristo en ti. Amado hermano, en medio de tu dolor, recuerda que Dios está formando la imagen de su Hijo en ti. Asimismo, como la muerte de Jesús en la cruz no hizo fracasar el plan de Dios para salvar a su pueblo, asimismo, los sufrimientos que estás atravesando no harán fracasar la obra de Dios en tu vida. Aunque duelen, el gran artista está formando a Cristo en ti, está produciendo humildad, contentamiento, gozo, fe, confianza, santidad.
Él te llamó por gracia, Él te sostiene por gracia. Pasamos a nuestro segundo punto en la tarde de hoy. Dios obra en el creyente mediante el dolor para su propio reconocimiento. Estamos sosteniendo ese pensamiento y preguntamos ¿cómo? ¿Cómo es que Dios obra mediante el dolor para su propio reconocimiento? Y dijimos, primero que todo, completando lo que falta. Lo primero que Dios hace para Él mismo llevarse la gloria es seguir trabajando en nosotros, formándonos más como Cristo, completando todas esas áreas que deben ser completadas. Pero nuestro segundo punto es para su propio reconocimiento. Para su propio reconocimiento. Dios obra en el creyente mediante el dolor para su propio reconocimiento. Él quiere llevarse toda la gloria. Él quiere llevarse todo el mérito porque es Él quien lo hizo todo. Y Él no se está llevando nada que no le pertenezca. Para el progreso de sus planes, para que todos puedan reconocerle a Él en todo. Para que todos puedan reconocer su fortaleza completa. Leamos el versículo 11. ¿Y qué dice nuestro texto? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Pedro, dirigido por el Espíritu Santo una vez más, está terminando la carta. Aunque la carta continúa, a partir del versículo 12, lo que viene es una despedida. Saludos. El grosor de la carta, el contenido, no es que el otro no sea serio, pero lo que él viene ya transmitiendo llega hasta aquí, hasta el versículo 11. Este es casi la doxología final, lo vamos a ver ahora, su despedida final, y después pasa a ser unos saludos. Ahora, ¿cuál es la mejor manera en la que Pedro se despide? ¿Cuál es la mejor manera que un creyente puede hacer para despedirse? Y es reconociendo los méritos de Dios. Y lo hace a través de una doxología, a través de una alabanza a su Señor. Dice un comentarista, el Dios que permite el sufrimiento en la vida de sus hijos e incluso permite que el diablo se enfurezca contra ellos, es el Dios soberano y el Dios que se preocupa por ellos. El dominio le pertenece para siempre. Él ejerce una poderosa mano sobre su pueblo. Por lo tanto, los creyentes deben estar llenos de consuelo, sabiendo que están al lado de la victoria y la celebración. Mi amado hermano, sea lo que sea que tú estés viviendo, que no se te olvide que Dios está con nosotros. Dios está acompañándonos en cada pisada. Él nos sostiene. Había una antigua ilustración, pero a mí me gustaba cuando tú ves las huellas en la playa y veías siempre dos huellas. ¿Y por qué en los momentos difíciles ves un solo par de huellas? Y decía el que ilustraba, porque en ese momento es cuando Dios te está sosteniendo. Es una ilustración, pero la podemos utilizar. Mi hermano, en los momentos más difíciles Él también está ahí contigo. Él está cuando no hay momentos difíciles, pero cuando la batalla recia, Él está contigo. Él te cuida más que nadie. Él se preocupa por ti más que nadie. Por eso, su anhelo es que este versículo, el anhelo de Pedro, versículo 11, sean las palabras de estos creyentes que sufren con dolor. Cuando usted salga por esa puerta, quiera Dios que el deseo de su corazón sea repetir el versículo 11. Cuando nosotros terminamos ya de alabar hoy al Señor y nos vayamos, quiere Dios que usted vaya en el carro hacia su casa leyendo y repitiendo el versículo 11. Pero no solo por leerlo, sino desde su corazón. Que desde su corazón usted pueda decir, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él quiere que quiten los ojos de sí mismo y pongan sus ojos en el Dios que los salvó. ¿Cómo lo dice? Como está ahí en el versículo 11. A Él sea la gloria. Y a Él sea la gloria no aparece en diferentes manuscritos antiguos. Hay algunos manuscritos serios que no aparece a Él sea la gloria. Pero no le hace daño a la Escritura. Y me explico. ¿Por qué no le hace daño a la Escritura? Porque es una verdad radical, medular de las Escrituras. No es algo que está introducido y no aparece en algunos manuscritos, pero no se habla de ello en la Biblia. ¿Me hago entender? Es algo que quizás no está en algunos manuscritos, quizás un copista lo puso, pero no afecta la verdad de las Escrituras. Porque cuando nosotros vamos a toda la Escritura, ¿qué es lo que aparece? La Biblia enseña que Dios lo creó todo para su gloria. Que Él hace y sostiene todo para su gloria. Que Él salva para su gloria. Que a Él pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos. Los creyentes de todo el mundo y de todos los tiempos deberían darle a Dios toda la honra, toda la reputación,
toda la estimación y todo el honor siempre. Eso es lo que significa gloria, honra, estima, reputación. Sea que sea creyente en el momento que sea, en la época que sea, en la situación que sea, debe darle la gloria a Dios siempre. Por eso digo que no afecta. Para cualquier creyente no debe haber nadie más digno de toda la gloria que no sea Dios. Más importante que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos. Es imposible que usted sea un creyente genuino y para usted importe más cualquier otra cosa que Dios. Dios merece toda la gloria y toda nuestra atención. El creyente no debe hacer nada para su gloria, sino todo lo que haga debe hacerlo buscando la gloria de Dios. Y leíamos primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Ahora, todos los manuscritos sí contienen esto segundo que vamos a mencionar ahora, y es la palabra imperio. Todos los manuscritos tienen la palabra imperio. La palabra imperio significa poder, potencia, fortaleza. O sea, Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la fortaleza. Dios es el dueño y el director del imperio de nuestra fe. El apóstol Pablo, 1 Timoteo 7:16 dice, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y esa es la doxología de Pablo. Judas, en el versículo 25 de su carta, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, ahí lo dice también, y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahí está la doxología de Judas. Y Pedro, capítulo 4, versículo 11, lo tenemos aquí, dice que la gloria y el imperio es de Jesucristo. Y aquí pone a Jesucristo al lado de Dios el Padre. Está diciendo ahora que la gloria y el imperio de quién es, de Jesucristo. Y ahora dice que la gloria y el imperio es de Dios. Si usted es un testigo de Jehová, lo que significa eso es que Jesucristo es Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que Jesucristo es Dios. La Biblia de las Américas traduce correctamente, a Él se ha dado el dominio. Pedro está diciendo, el dominio le pertenece. El dominio le pertenece a Dios. Y ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué tiempo? ¿Por qué tiempo le pertenece el dominio a Dios? Por los siglos de los siglos. Y ese por los siglos de los siglos es siempre, por siempre. O sea, Dios estaba al dominio de la situación que ellos estaban viviendo. Y Dios está al control de la situación que tú estás viviendo ahora mismo. Y Dios estará al control de las situaciones futuras que vendrán. El dominio le pertenece. La plantación no se escapó de las manos del Señor. El que hoy estemos aquí no se escapó de las manos del Señor. Cualquier cosa que suceda a nosotros como iglesia, en lo personal o como familia, no se le escapa a las manos del Señor. Pedro a esto responde con una palabrita que nosotros utilizamos mucho, pero en ocasiones la utilizamos mal. ¿Y cuál es? La palabra amén. En ocasiones la utilizamos mal, pero muchas veces la utilizamos bien. La palabra amén es la transliteración de una palabra hebrea, una palabra que la traen directamente del hebreo, que significa verdad o cierto. Esta palabra se utilizaba en el Antiguo Testamento para asentir una ley y la buena disposición de someterse a la ley y a lo que conllevaba el que ésta fuera quebrantada. En otras palabras, Dios ordenaba algo, uno sabía que había que cumplirla, pero también sabía que si lo quebrantaba había una consecuencia. Y aún sabiendo eso, cuando tú escuchabas la ley, ¿qué debías decir? Amén. Un ejemplo está en Deuteronomio 27:15. Y dice el Señor, maldito el hombre que haga una imagen. El pueblo debía responder, amén. O sea, tú sabes que si tú haces una imagen, eres maldito. Pero tú también, cuando estás diciendo amén, sabes que eso trae consecuencias. No es solamente saber que está mal, es que si lo haces, llevas toda la consecuencia de hacerlo. Y tú dijiste amén. También se utilizaba para responder una oración. Se terminaba una oración, nosotros lo hacemos ahora en la actualidad y está bien hacerlo. Y uno dice amén. Se utilizaba para afirmar una acción de gracia de otro. Alguien le daba gracias a Dios por algo y ahí correctamente viene amén. Cuando esta palabra es pronunciada por Dios, equivale así es
o así será. Cuando Dios mismo utiliza amén, es así es. Cuando Dios dice amén, es así es. Lo está diciendo Dios. O así será. Cuando la decimos nosotros, significa así sea. Cuando usted dice amén, no significa otra cosa que así sea. Es lo que estamos diciendo. A veces, ¿y por qué lo digo? A veces estamos en un culto y estamos muy eufóricos. Y el predicador dice que el diablo venga ahora mismo. Y todo el mundo dice, amén. O dice cualquier otra cosa que no va el amén. Y nosotros decimos, amén. O decimos, amén, 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 amén. Sí, está bien, amén es que así sea. Pero tenemos que saber dónde va el amén. Después de una oración, después de una acción de gracia. O después de una afirmación positiva. Porque nosotros estamos diciendo que así sea. No sé si me hago entender. Tenemos que ser sabios a la hora de decir amén. En el contexto, a pesar del sufrimiento doloroso, Pedro quiere que estos creyentes le den la gloria y el poder a Dios siempre. Él sabe que a Dios pertenece la gloria y el poder siempre. Hay una historia, hay un librito que mi esposa le regaló a los niños y le regaló a la sobrinita y se llama El burrito que cargó un rey, de R.C. Sproul. Si no se lo han leído, se lo recomiendo a grandes y adultos, a los padres. Les recomiendo que lo compren y se lo leen a sus hijos. Y en esta historia, no la podemos hacer completa, Sproul conecta la historia de un niño llamado Raúl. Este niñito Raúl, me acuerdo cuando yo jugaba pelota porque me pasaba lo mismo, cuando iban a jugar, él era el último que pedían al equipo. A mí me pedían porque yo era el dueño de los guantes, si no, no me pedían. Y él estaba triste porque hacían la selección de los niños y siempre le tocaba lo mismo. Y un día viene llorando donde está su mamá y le dice, mamá, siempre soy el último, no me tienen en cuenta, mamá, todo el mundo me menosprecia, no me dan el valor que yo merezco, mamá. Y en eso viene el papá, madre muy sabia, le dijo, papá, coge una situación para liderar, te toca, papá. El papá empezó a aconsejar a su pequeño niño, pero vino el abuelo y el papá muy sabio le dijo, aquí está tu abuelo, él te puede hacer una historia. El abuelito va y se sienta con el niño en la sala, se lo sienta en su pie y empieza a hacerle la narración de un burrito que aparece en la Biblia. No puedo hacerle toda la narración del burro, ahí él habla de diferentes burros, pero hay un pequeño burrito que se llama Memo. Y Memo, como era pequeño, él lo único que hacía era comer y dormir y jugar. Pero él estaba encerradito en un lugar y él se ponía triste, porque él veía a los otros burritos cargando los sacos de uva, cargando las diferentes cosas que habían que cargar. Todos los burritos salían a trabajar, pero Memo siempre estaba comiendo, durmiendo y jugando. Memo estaba muy triste en su corazón. Pero un día esto cambiaría de manera radical. Un día mandaron a buscar a Memo. Y Memo nada más y nada menos tenía que cargar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba a entrar encima de Memo hasta Jerusalén. ¿Recuerda la entrada triunfal en Jerusalén? Y ahí viene Memo con Jesucristo y la gente haciendo los vítores, los cantos, lanzando los mantos. Y Memo va contando cómo él iba ahí pasando por todo aquello. Memo estaba en la gloria. Él había cargado al Señor Jesucristo. Memo regresa a su establo, lo cual significa que ya Memo estaba listo para trabajar. Pero a partir de ahora lo que Memo cargaría no sería el Señor Jesucristo. Memo empieza a cargar uvas, a cargar madera, a dañarse la espalda porque las cosas pesan, porque la madera corta, cuando te quitan el saco de madera de pronto encima, y Memo empieza a sentirse que ese no era su trabajo. Yo merezco otra cosa. Yo fui el burro que cargó al Señor Jesús. ¿Qué hago yo haciendo estas cosas? Yo merezco algo mejor. Para sorpresa de Memo, un día Memo va pasando y nada más y nada menos que ve a alguien que se parece a la persona que él cargó. Pero en esta ocasión la persona venía ensangrentada, venía con una corona de espinas y venía con un madero arrastrando lo que casi no podía más. Esto confrontó el corazón de Memo. Se dio cuenta que era Jesús, que Jesucristo estaba cargando la cruz, en la cual momentos después lo crucificarían y moriría por los pecados de todos los creyentes que estamos aquí, por los creyentes de todo el mundo. Y fue cuando Memo entendió el Evangelio, que no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de vivir una vida para la gloria de Dios. Todo lo que esté a tu alcance hacer, hazlo para la gloria de Dios.
Si es abrir las llaves ahí, la puerta. ¿Tú sabes lo que es abrir la puerta y darle la bienvenida a la gente? Hazlo para la gloria de Dios. Si es contar las finanzas, cuéntala para la gloria de Dios. Si es cantar, canta para la gloria de Dios. Si es predicar, predica. Si es aconsejar, aconseja. Sea que sea lo que el Señor te haya permitido hacer, abrázalo, gózate y dile: Señor, gloria sea a ti. ¿Por qué? Porque no éramos dignos de hacer nada. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores nos permite ahora servir y vivir para su gloria. Amado hermano, sea cual sea la situación que estás viviendo ahora mismo, de salud, de matrimonio, de cualquier cosa, delante de Dios, mi oración es para que salgas de esa situación. Voy a orar para que Dios te sane, voy a orar para que tu matrimonio mejore, voy a orar para que tus hijos empiecen a ser obedientes y quizás tú como padre tengas que empezar a poner la disciplina bíblica de instrucción y amonestación, a ejercerla desde ya. Pero sea cual sea tu situación, quiero recordarte que tienes un Dios de gracia, que tienes un Dios que te llamó y no te va a dejar ahí. Él te llamó y Él te va a sostener hasta el final. Él te va a dar la gracia suficiente para cada día y para cada lucha. Pero también tiene un Dios que quiere que tú mires a Él y le des toda la gloria. Porque muchas veces salimos de los problemas difíciles y se nos olvida después darle la gloria y la gracia al Señor. Después estamos así como si las cosas hubieran sido de casualidad. Se nos olvida todas las lágrimas de rodillas que derramamos. Y quiero decirte esto último antes de terminar. En muchas ocasiones, si no fuera por las situaciones adversas que Dios ha producido en nuestra vida, las situaciones dolorosas, quizás nuestra relación con el Señor estuviera bastante alejada y bastante mala. Muchas veces esas mismas situaciones difíciles son las que nos acercan a el Señor. Recuerda, Dios está al control. Estemos tranquilos. No es tu jefe, no es el presidente, no es el pastor. ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? ¿Va a ser amén? ¿Para quién es tu doxología? ¿A quién estás adorando? ¿A otro que no es Dios? ¿A ti mismo? ¿O estás dándole toda la gloria y la honra al Señor? El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz. Ella es cortante como espada de dos filos, pero también es un bálsamo que refresca, que sana, que cura, Dios. Padre, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por cada una de las personas, Señor, que ahora están atravesando momentos difíciles. Si no son creyentes, Señor, atráelos a ti, Dios. Si no son creyentes, quita la venda de sus ojos y que ellos te puedan ver, Señor. Que ellos puedan palpar el gran Dios de gracia y de amor que eres tú. Que no hay nada mejor en este mundo que caminar contigo, que caminar a tu lado, Señor. Pero Padre, si mi amado hermano que está pasando por esta situación es un creyente, que sepa que no está solo, Padre. Recuérdale que tú estás con él, Señor. Recuérdale que tú lo llamaste y que tú no lo vas a dejar solo, que tú lo sostienes, sea cual sea la situación que ahora mismo están atravesando, Dios. Recuérdale, Dios, que no necesitan un psicólogo, necesitan tu palabra y vivir para tu gloria, Señor. Obra con tu Espíritu Santo en los corazones de todos, Señor. Y ayúdanos cada día a rendir menos a nosotros, a morir más a nosotros y a vivir más para ti y para tu gloria. Ayúdanos como iglesia, Señor. Sosténnos, Dios. Ayúdanos como esos pequeños hombres de la historia que tú les permitiste caminar con fe. Ayúdanos a nosotros, pequeños creyentes, a seguir caminando por fe, por la fe que tú nos das, Señor. Por la fe con la que tú nos sostienes, Señor. Ayúdanos, Dios, a buscar de ti en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Sosténnos, Padre. Perdona, Padre, cada falta y cada pecado. Y que nuestro deseo hoy y siempre sea darte toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.